Estoy todavía recuperándome de una gripe y una gripa, como dicen en Colombia, y por eso les pido perdón por la voz, pero como señalé en un punto de vista anterior, prefiero hablar con mala voz que no hablar en un momento como este, ¿no? De profunda expectativa para nuestra iglesia. Y quiero referirme aquí, en este punto de vista, a algunos de los mitos que están dando vueltas para tratar de explicar la renuncia del Papa. El Papa ha dado su renuncia, los motivos de su renuncia, de una manera clarísima. Sus palabras textuales se las recuerdo y son totalmente claras. Dice: después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Sigue diciendo el Papa: soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Es decir, en otras palabras, el Papa está diciendo: ojo, yo reconozco que es importante sufrir en este ministerio, cargar una cruz, como hizo Juan Pablo II. Pero el Papa explica cómo esto no es suficiente para quedarse. Dice: sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. O sea, el vigor del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Punto y aparte. Después explica a partir de qué fecha, como sabemos, el 28 de febrero de 2013, a las 8 de la noche, hora de Roma, queda la sede vacante, etc. Ahora, es importante señalar que existen muchos mitos que tienen que ver con el conato de la prensa secular y de la prensa abiertamente enemiga de la Iglesia para tratar de explicar lo que ya tiene explicación. Pero obviamente, ya saben ustedes, la gente, si puede escoger entre creer mal y creer bien, va a escoger creer mal. Las explicaciones claras no le sirven, ¿no? El primer mito es el de la quiebra económica del Vaticano y los problemas financieros. La quiebra económica del Vaticano y los problemas financieros no son absolutamente nada comparado a otros problemas que el Vaticano ha remontado desde el punto de vista financiero. El Vaticano suele estar en rojo económicamente, y la razón de ello es que el Vaticano tiene egresos totalmente imprevistos por obras de caridad. Saben que es la primera institución en contribuir cuando hay conflictos y crisis en el mundo, con sumas que son mucho más pequeñas que la de las grandes naciones, pero siempre es el primero. Y luego de servicios emblemáticos que cuestan mucho dinero, como Radio Vaticano en onda corta o el Observatorio Romano, que son importantísimos en países donde no hay libertad religiosa, como China, como algunos países del sudeste asiático, como los países musulmanes, ¿no? Y la mayoría de los famosos tesoros, entre comillas, de la Iglesia están al servicio del público y están en las basílicas o en el Museo Vaticano, que cobra una de las entradas más bajas de Europa, y que si alguien no puede pagarla, el jueves, todos los jueves del año, puede entrar gratis, salvo Jueves Santo, ¿no? Entonces, el tema económico nunca ha sido un tema de preocupación para la Iglesia. Sabe que finalmente depende de Dios y depende de la generosidad de múltiples católicos que terminan saliendo al encuentro para sostener los déficits del Vaticano, que son pequeños comparados a los déficits que tienen a veces algunas arquidiócesis grandes en el mundo, en el primer mundo. El otro mito es el de las rivalidades al interior del Vaticano, que supuestamente habría sido expuesto por Vatilix. Miren, hermanos, ese es uno de los mitos, uno de los cuentos chinos más fáciles de vender por la prensa. ¿Y por qué? Porque efectivamente hay Vatilix, hay cartas que fueron enviadas al Papa y la gente puede ver que habían cardenales que decían: Santo Padre, no dejes que me saquen de este puesto, y otros que decían: no, Santo Padre, hay que sacarlo de este puesto, no, que si me sacan de acá va a haber corrupción, no, que el corrupto es él. Bueno, esas cartas salieron, así como otras cartas completamente irrelevantes, ¿no? Lo que sucede, hermanitos, es muy sencillo.
En el Vaticano, como cualquier institución, hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra. Y no porque hayan buenos y malos, que los hay. Pero en muchos temas simplemente existen discrepancias fuertes sobre cómo manejar las cosas. Y las convicciones son muchas veces de buena fe. Les pongo un caso sobre el que hay una discrepancia muy fuerte al interior del Vaticano. Por ejemplo, los estatutos del camino neocatecumenal. En el Vaticano, y esto lo saben los líderes del camino neocatecumenal, hay algunos que están de acuerdo con la fórmula del fundador Kiko Argüello de hacer del camino neocatecumenal una figura completamente nueva, autónoma y novedosa dentro de la Iglesia. Otros creen, en cambio, que si va a ser una familia espiritual fundamentalmente laical, debería estar insertada formalmente bajo la supervisión del Pontificio Consejo para los Laicos, que ve todos los movimientos y nuevas formas de espiritualidad. Pero si van a ser fundamentalmente una comunidad con consagrados, como lo es el mismo Kiko en la práctica, y Carmen, la cofundadora, y con sacerdotes, como los que provienen de sus seminarios Redentoris Mater, entonces deberían ser una congregación o alguna forma canónica que dependiera de la congregación para las sociedades de vida apostólica y sociedades de vida consagrada. La congregación que antes se llamaba congregación de religiosos. Y en este tema hay discrepancias muy fuertes, pero ¿alguien puede decir que tiene mala fe? ¿A que uno está totalmente equivocado y que el otro tiene toda la razón? No, y por eso existe el Papa. Y envían cartas que tratan de presentar los argumentos de la manera más firme posible. Y estas cartas no siempre son simpáticas, revelan esta discrepancia. Entonces, lo que ha hecho Batilix es revelar, o sea, a través de este ujier, este asistente de recámara, que filtró estos documentos, sacándolo en un USB en su corbata Michi día a día y filtrándoselas a un periodista, esta persona simplemente sacó a luz una parte minúscula de esa correspondencia que el Papa siempre ha recibido y va a seguir recibiendo. Y en consecuencia los medios han tratado de armar un rompecabezas de 10.000 piezas con 100. O sea, con un décimo o con un 1% de todas las piezas que necesitarían. Y en consecuencia no entienden cómo es la realidad de la Iglesia y que siempre ha sido así y que eso lo ha sabido el mismo cardenal Ratzinger antes de ser Papa, porque él mismo ha tenido que dirigir cartas al Papa Juan Pablo II, solo que nunca se filtraron. El tema del caso de los abusos sexuales es un tema que simplemente nunca van a dejar de golpear los periodistas. Pero para la Iglesia es un tema fundamentalmente pasado. ¿Eso significa que la Iglesia no le presta atención hoy en día? No, sino que ha sido un tema que ya ha recibido y viene recibiendo la atención que en otro momento no recibió. Pero hoy en día, vayan ustedes a la página del Vaticano y hagan clic en cualquier idioma. Supongo que harán clic en el idioma español. Vatican.va. Hagan clic en español e inmediatamente a la izquierda van a encontrar ustedes un tremendo logo que lleva a todas las normas referidas a los abusos sexuales en la Iglesia. Todo lo que ha hecho el Papa, todas las normas nuevas, todas las decisiones tomadas por los dicasterios, que básicamente componen un cuadro de una política que es igualada por nadie, ni por las escuelas públicas en el mundo, ni por las escuelas públicas en Estados Unidos, ni por los Boy Scouts, ni por ninguna otra institución. Miren ustedes los casos horrendos de abusos sexuales masivos que se dan, por ejemplo, en fuerzas de paz en países africanos. Es espantoso. Y nadie hace un escándalo ni siquiera remotamente como el que hace por la Iglesia y el que hace ahora cuando la Iglesia ya ha enfrentado esos temas. En consecuencia, el Papa Benedicto no se siente abrumado por esto. Este tema ya pasó. Obviamente van a seguir habiendo sacerdotes pecadores, van a seguir habiendo sacerdotes que avergüenzan a la Iglesia, lamentablemente.
Pero eso no significa que el tema siga pendiente. En consecuencia, el Papa ha renunciado porque ha dado las razones que ha dado. Cree que necesita el pontificado y la Santa Madre Iglesia un liderazgo que vaya acompañado de una mayor energía física que él no tiene. Y por eso quiere que la Iglesia reciba la Pascua con un nuevo pontífice más joven y con más energía. Que tengas un buen día.